Pues bienvenidos todos, muchas gracias Jesús. Es un auténtico placer celebrar el Día del Libro con este libro que es la excusa, lo que nos puso en contacto porque conozco a José Antonio García López, el autor, desde hace bastante tiempo, pero ha sido esta publicación lo que más nos ha unido, entre otras cosas, porque bueno, había visto una fotografía, en unos documentos se citaba a un alameño y a partir de ahí pues yo me interesé porque digo, esto es un buen reportaje para Alhama Comunicación. Y mi sorpresa fue que esos documentos pues se convirtieron en un libro. Un libro en el que el día de los premios Alhama tuvimos la oportunidad ya de dar a conocer y mostrar que efectivamente una persona nacida, se cree, en el número 34 de la calle Llana, pues llegó a ser el primer alumno de la Facultad de Farmacia de Granada. Toda esa historia de cómo una persona puede llegar a alcanzar ese reconocimiento, pues es precisamente el contenido del libro, porque este alameño botánico farmacéutico pues se codeó con las principales figuras de su tiempo, pero no solo a nivel regional ni provincial, sino que estamos hablando a nivel internacional. Henry Wilcon, también Boissier, todos estos botánicos que estaban en el pleno momento de la botánica fueron dando a conocer muchas especies endémicas de nuestra sierra porque encontraron un magnífico colaborador en Granada y ese era Pedro del Campo Pérez. Entonces pensamos que era bueno que en Alhama se supiera, aparte de hacer un acto público como el de ahora, pues ya hemos empezado a difundir su figura, su obra a través de los medios de comunicación y de esta forma pues ya tenemos otro alameño del que orgullecernos para poder en alguna manera lo que hemos intentado hacer esta mañana, y es que nosotros nos vinimos temprano para, en el instituto, donde están los futuros estudiantes de la Universidad de Granada, pues intentar que sepan que no importa haber nacido en un pueblo, que puede estar a lo mejor, puede ser más pequeño, más grande, estar más disperso, tener menos habitantes o más habitantes, pero si alguien tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, como creo que le ocurrió a Pedro del Campo, al final esa meta se consigue. Y entonces, pues ahora Sandra pues me ha dado una alegría muy grande, y es que su hija, que ha sido una de las personas que han asistido a esa doble presentación, conferencia, porque allí con un proyector se ha ido explicando pues todas las aportaciones que realizó a la botánica y a la farmacia este alameño. Cuando me ha dicho que su hija se ha quedado encantada y que viene por un libro, José Antonio, que tiene que llevarle un libro porque si no, no puede entrar a su casa hoy. En fin, que ha sido un auténtico placer, tanto lo vivido esta mañana, el estar aquí esta tarde y contar pues con la presencia del decano de la Facultad de Farmacia y también con Maripaz, que al frente del archivo histórico de Alhama pues también ha tenido mucho que ver porque José Antonio se ha encontrado las puertas abiertas y ha podido investigar todo lo que ha podido sacar de aquí del archivo histórico y también del registro. En fin, yo voy a ir dando la palabra. Cuando intervengan ellos, pues luego cuando intervenga Manuel Sánchez Polo, el decano, se va a proceder a descubrir para que ya lo tengamos ahí presente a través de esa fotografía que está en la Facultad de Farmacia de Granada, y una vez descubierta la fotografía, pues ya será el turno de José Antonio
y de Maripaz. Así que le cedemos la palabra ya a Manuel Sánchez Pueblo. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí en Alhama. Alhama yo ya la conocía porque a mí me gusta correr y tenéis una carrera aquí en Alhama, con lo cual lo de las cuestas ya de aquí las cuestas del pueblo ya me las conozco. Así que, bueno, para mí es un placer poder estar con vosotros aquí en el ayuntamiento. Es un placer acompañar a José Antonio. José Antonio es profesor del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y su gran pasión es la investigación en la historia. O sea, tiene ya 7, 8 libros relacionados con diferentes acontecimientos que han ido ocurriendo dentro de la facultad. El último lo hizo uno sobre la biografía de todos los decanos desde el año 1850 de la facultad. Rescató toda la biografía de todos los 18 decanos y decanas que han dirigido la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada desde su creación. Y la verdad que su labor investigadora es espectacular. Farmacéutico y gran investigador. Pero sobre todo yo creo que su principal pasión es la escritura. Le gusta ser escritor. Entonces, como sé que le gusta ser escritor, pues yo siempre intento sorprenderlo preparándole algo también, con lo cual he preparado algo para él. José Antonio dicen que en Granada los siglos no pasan, se posan, como el polvo fino de un buen botamín antiguo. Y hoy, en este rincón precioso de Alhama, no venimos solo a presentar un libro, sino que venimos también a desenterrar una historia con alma, a destapar un frasco de memoria, de esos que no se encuentran en la regotica ni en los anaqueles del olvido. Hoy venimos, José Antonio, a hablar de Pedro del Campo, ese primer licenciado por la Facultad de Farmacia de la Universidad. Un hombre que estaremos todos de acuerdo que era un hombre de otro tiempo. Un hombre que al leer la biografía que ha preparado José Antonio uno deduce que él se hacía preguntas que todavía resuenan dentro de la facultad y que todavía nosotros como profesores intentamos transmitirle a nuestros estudiantes. La primera es, ¿para qué sirve la ciencia farmacéutica, si no mejora la vida? La siguiente pregunta que yo encuentro al leer el libro es, ¿qué es estudiar? Porque él fue un gran estudiante, de los 5 que comenzaron, fue el primero que terminó. ¿Qué es estudiar si no es también soñar con cambiar el mundo? Él intentó cambiar el mundo farmacéutico a través de la botánica. Aunque sea un poquito, él no solamente fue farmacéutico de la universidad, fue farmacéutico comunitario, fue farmacéutico de oficina de farmacia, con lo cual él intentó cambiar también su mundo a través del mostrador. Pero lo mejor de todo es que esta historia nos devuelve aquí, nos devuelve a este pueblo, Alhama. Porque Pedro del Campo nació aquí, entre estos cerros, ya os digo que los conozco bien algunos de ellos, cerros que saben guardar secretos, aguas también tiene el pueblo que no olvidan, y en este pueblo también se hervían desde hace ya saberes callados y dignidades humildes. Pedro del Campo nació en un pueblo con alma de resistencia, un alma de resistencia que ha sido frontera en muchas ocasiones, que ha sido refugio también en muchas otras. También ha sido un pueblo que ha sido herido, pero sobre todo ha sido un pueblo lleno de esperanza. Un lugar donde hasta el eco tiene acento andaluz, y estoy seguro que en este pueblo, al igual que en el mío, toda la historia se encuentra siempre en invierno a la cercanía de un brasero. Aquí en este pueblo donde la piedra no se cae nunca, cuando uno ve la iglesia desde cualquier sitio. La iglesia se mantiene, la piedra se mantiene. Donde la sabiduría popular se hace y aún convive con toda la ciencia que nosotros hacemos, con la ciencia con o sin bata. Donde según que Pedro, me imagino por aquí de niño corriendo, escucharía hablar de ungüentos seguramente que curaban, de plantas que aliviaban, que son las que mismo luego él aportó, no te voy a hacer spoiler al libro, de plantas que aliviaban y sobre todo él, estoy seguro que tenía unas manos sabias para poder tratar esas plantas, porque no solamente es poder conocerlas, es saber cómo poder trabajar con ellas. Y a este personaje, a Pedro del Campo, no se ha rescatado del silencio por arte de magia, sino por obra y gracia, y yo que lo conozco con mucho arte también, por José Antonio García. José Antonio García es un gran compañero del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica,
que ha escrito este libro, cuando uno lo lee, con precisión quirúrgica, con rigor de archivo, pero sobre todo con mucha ternura. Le ha devuelto la voz, le ha devuelto la carne a un nombre y el pulso a una figura que para nosotros es muy importante porque es nuestro primer licenciado. Es el primer universitario de la Facultad de Farmacia que ejerció como farmacéutico, de los 5 que comentaron, o sea, y que luego fue profesor también de la facultad. Ahora hago una pequeña reflexión, porque en este país donde ahora vivimos en un mundo de titulares veloces y uno sustituye al otro y hay un olvido continuo, recuperar la historia a veces considero que es como un acto de rebeldía, ¿no? Porque todo pasa tan rápido que nosotros intentamos siempre trasladarlo a nuestros estudiantes que para poder alcanzar los objetivos, para poder llegar a los retos, para poder conseguir esos retos, uno tiene que saber, tiene que tener claro de dónde viene. Estáis invitados, que si en algún momento queréis visitar la Facultad de Farmacia, tenemos muchos compañeros nos lo preguntan, ¿no? Tenemos una farmacia del año 1850 también, o sea, el año 1850. Tenemos una farmacia justo en la entrada de la facultad. Y también tenemos una farmacia moderna, actual, no tienen nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. En las farmacias modernas ya prácticamente no vemos botamen, mientras que en las farmacias antiguas tenemos botamen, los mostradores son diferentes. Los retos a los que se enfrentaron los compañeros, los farmacéuticos hace 150 años serían muy diferentes a los retos a los cuales se presentan, pues como la hija, ¿no?, de la concejala, pues a los cuales se va a presentar, los retos a los cuales se va a enfrentar en breve. Pero hay algo que no cambia y son los valores, ¿no? Los valores en la farmacia del año 1850 y los valores que nosotros intentamos transmitir a los estudiantes ahora son exactamente los mismos: la lealtad, la honestidad, el esfuerzo, la disciplina y sobre todo el servicio a los demás, con el fin, todos tenemos el mismo objetivo, que es la mejora continua de la salud del paciente. José Antonio no solamente ha escrito un libro, cuando tengan ustedes la oportunidad de leerlo, ha armado un puente entre generaciones. Ha cosido la unión entre dos ciudades, es entre Alhama y Granada, porque Pedro del Campo tuvo farmacia en Granada, en la calle Salamanca, que si no me equivoco, me corrija José Antonio, que se sabe mejor el callejero de Granada que yo, la que se encuentra cerca de la Plaza Virrambla, ¿no?, donde se encontraba en una de las esquinas. Así que muchas veces cuando uno lee el libro, ¿no?, pues se imagina a Pedro del Campo paseando por Plaza Virrambla con sus plantas y su farmacia allí en la esquina hace 150 años. Pedro del Campo al leer el libro creo que fue más que un licenciado, fue un pionero, fue un hombre adelantado a su tiempo, porque se hacía preguntas que actualmente nosotros nos seguimos haciendo. Y porque de aquellos polvos que él pudo obtener a través de sus plantas, actualmente son lo que nosotros denominamos principios activos. Seguramente él no lo dominaba así, sino que simplemente secaría la planta, la podría obtener, para poder extraer de ella, de esas hojas de esas plantas que él trabajaba, pues poder obtener los principios activos que nosotros todavía, muchos de ellos, seguimos enseñando en nuestras aulas, todavía nosotros seguimos enseñando en nuestras asignaturas y todavía se siguen utilizando, todavía seguimos utilizando muchos de ellos. Creo que para todos debemos de estar felices y alegres de presentar este libro aquí en su tierra. Pedro del Campo era de aquí. Estoy seguro que para la familia que pueda todavía estar por aquí, por el pueblo, pues creo que sería importante, ¿no? Seguramente que él desde donde esté actualmente, pues seguramente sería muy enorgullecedor, ¿no?, poder ver que sus paisanos todavía, 150 años después, reconocen la labor que realizó. Porque en el libro de José Antonio se mezcla la historia y la leyenda, ¿no? Todavía existían pocas fórmulas, pero sí existía mucha paciencia y muchas ganas de trabajar. Así que creo que es hoy un día para estar todos felices, para poder celebrar que todavía hay quien escribe, no solo para contar, sino también para recordar. Creo que es importante recordar y darle a cada uno la fortaleza y el papel que ha tenido a lo largo de la historia. Muchísimas gracias, José Antonio, por regalarnos esta biografía, por regalarnos por este libro y sobre todo darle las gracias a Pedro del Campo Pérez. Creo que le tenemos que dar las gracias a este alameño por haber sido el primero. O sea, por haber sido el primero y sobre todo por haber sido el primero sin ejemplo alguno.
O sea, porque ahora cuando terminan todos sabemos qué camino seguir, pero cuando empezó con sus 4 o 5 compañeros, igual que al primer decano, a Pedro del Amo, que fue el primer decano durante 42 años, más de 40, o más, no recuerdo mal, 42 años, o sea, sin que nadie te enseñe. O sea, ser pionero siempre es muy difícil. Así que tenemos que estar todos de enhorabuena. Sin más, yo, pues nada, celebrar y agradecer nuevamente la invitación para poder estar con vosotros aquí, agradecer al alcalde, a Maripaz, bibliotecaria, muchísimas gracias, y a ustedes por vuestra presencia. Sobre todo, agradecer al pueblo por dar estos personajes tan ilustres que han contribuido tanto a la ciencia farmacéutica. Así que estamos todos de enhorabuena hoy. Muchísimas gracias a todos. Seguimos con el acto y ahora en esta historia ya nos vamos centrando, nos vamos acercando a nuestro pueblo. ¿Y cómo ha llevado a cabo la investigación para escribir este libro? Pues en eso también tiene parte Maripaz, así que cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al alcalde el poder participar aquí en la mesa con usted. Bueno, yo voy con motivo, como sabéis, estamos aquí con motivo de la celebración del Día del Libro. Qué mejor motivo que presentar un libro de un alameño, donde el protagonista es de Alhama. Entonces, como ya han hablado los compañeros, el decano y Antonio Arenas también, voy a repetir lo mismo que se ha dicho. Me voy a centrar un poquito más en lo que es nuestro archivo histórico. La importancia que tienen los fondos documentales de los municipios, lo que los ayuntamientos deben de hacer, que es fundamental, que es la historia del pueblo. La historia del municipio, la historia del ayuntamiento es la historia del pueblo. No se deben de perder los archivos, se deben de mantener siempre los fondos documentales. Como ejemplo tenemos el de Alhama, que parece ser que es uno de los mejores que tenemos en la provincia de Granada. Tenemos los legajos ordenados, clasificados. Hemos tenido varios planes de diputación, de archivos con becarios, y se ha conseguido bastante documentación, pues la tenemos bastante bien preparada. Y tenemos una importante cantera de documentos, lo que también nos hace que vengan muchos investigadores. De fuera han venido, hace años vino un americano a investigar cosas de las actas capitulares del siglo XVIII. Y bueno, nuestros investigadores de aquí de Alhama, que todos conocemos, Salvador Raya, Andrés García Maldonado, otro chico joven que hay en tal Pedrosa, que ha venido ahora nuevo, que está interesado. No paramos de tener usuarios nuevos cada vez más a nuestro archivo histórico. Entonces eso es, pues, hacer un poco hincapié en que se siga manteniendo esa importancia que le estáis dando hasta ahora, que no se pierda el archivo histórico, es fundamental, porque es la historia del pueblo, nuestra historia. También quería decir eso, que tenemos documentos, los más antiguos son de 1569, libros de cabildos, y bueno, hay uno del siglo XV, que es la carta que los reyes católicos del escribano para hacer el reparto de Alhama. Tenemos la carta conservada, el libro de privilegio también lo tenemos en el archivo histórico. En algunas ocasiones, en este Día del Libro, con motivo de ello, hemos hecho una exposición del archivo histórico. No sé si alguno de los que estáis aquí presentes la habéis podido visitar o no. Y este año pues, ha tocado pues, celebrarlo con el libro de José Antonio. Bueno, ya me voy a centrar más en lo que es José Antonio. En el 2024, en el mes de abril, recibí una llamada telefónica preguntando por unos ciertos datos del archivo histórico, que cómo estaba, que si venía tal y cual, y digo, bueno, yo me voy informando, he hecho un vistazo y ya vamos viendo si lo que hay o no. Y efectivamente, de lo que él me pidió, vi que había bastante documentación. Entonces me volví a poner en contacto con él y ya pues concertamos un día y fue viniendo en varias ocasiones. Aquí tengo los documentos de haber pasado firmados por él, como se suele hacer cuando se consulta el archivo, los libros que he consultado, las cajas, todos los documentos, y con fecha, por ejemplo, uno del 23 de mayo, otro del 30 de mayo, y pues libros, cajas y sobre todo actas capitulares, lo que más, y en junio también de 2024, hasta que ya bueno ahí ha conseguido todos los datos que tenemos gracias a él con su labor investigadora. Ha estado mañana y tarde,
Y por mi parte, pues nada, un placer haberlo podido ayudar en todo lo que no he tenido ningún problema, ha sido muy obediente, muy agradable, ha sido una persona muy afable, se ha podido, vamos, siempre se aprende de los investigadores, pero vamos, se nota que ha trabajado ya con fuentes documentales con anterioridad, se nota ya un investigador experimentado, no he tenido problema, ha encontrado rápido los documentos. Así que por mi parte solamente creo que he hecho la labor que me corresponde como archivera. Un placer haberlo conocido, encantada, y sobre todo ahora de ver el fruto que ha dado el haber trabajado, que es el libro que nos está presentando. Y nada más, de momento. Muchas gracias por asistir. Bueno, pues ahora es el turno ya de José Antonio García López. Una persona que efectivamente pues, tiene una larga trayectoria como investigador local, porque una de las líneas que José Antonio tiene y cuida, y creo que ahora cuando ya se jubile continuará reforzando, es la investigación sobre Pinos Puente. Cualquier personaje, cualquier hecho, anécdota, incluso José Antonio lo ha convertido en un libro de una minuciosa investigación. En su haber tiene en esta línea pues, una investigación sobre la saga de veterinarios que dio Pinos Puente, en una época en la que el rector de la Facultad de Veterinaria de Córdoba era Pinero, pues consiguió, eso influyó en que muchos jóvenes de Pinos Puente pues, decidieran estudiar. Y él recuperó pues, una veintena, en un periodo de tiempo bastante corto, una veintena de personas interesadas y consiguieron ser veterinarios. Luego también, por eso decía lo de personajes curiosos, en Pinos Puente nació una cantante de ópera, María Galvani, y a partir de unas pocas pistas, porque en Pinos Puente tiene una calle, pero él siempre ha dicho que se merecía una guía mucho más importante que allí la que se le concedió. Si ponéis en internet María Galvani, podréis escucharla y veréis pues, que bueno, en su época pues, esta diva tuvo una gran importancia. Siguiendo en el tema de la anécdota, Colón fue interceptado por el enviado de los reyes en el puente de Pinos Puente, y desde ahí consiguió que Colón volviese sobre sus pasos para ya ser recibido por los reyes católicos, ser atendidas sus demandas que dieron lugar al descubrimiento de América, porque gracias a ese apoyo de los reyes católicos, y se produjo y hay un libro que cuenta todo ese episodio. También ha investigado sobre dos personajes, los Dafa, que fueron héroes en el desastre de Anual, en el norte de Marruecos, pues destacaron, y sobre esas dos figuras pues también consiguió pues, con una amplia bibliografía y trabajo de investigación. El otro punto, el otro centro de su trabajo es la investigación farmacéutica. Como ha dicho el decano, pues desde un libro dedicado al fundador de la Facultad de Farmacia, profesor de Pedro del Campo, luego compañero, porque también estuvo dando clases en la facultad, Pedro del Campo, con Mariano del Amo, y como ahora podréis ver, esa amistad llegó hasta unos puntos muy importantes, y es que ambos bautizaron plantas de nuestras sierras y de Sierra Nevada con el nombre de ellos. Hay esas especies que ahora veremos. También tiene otro libro sobre Cayetano Cortés Latorre, el botánico de la universidad, y el último que me permitió hacer un recorrido con él en las 4 sedes que ha tenido en Granada la Facultad de Farmacia: la actual Facultad de Derecho, el actual Conservatorio Superior de Música, la actual Facultad de Sociología, en la calle López Argüeta,
Argueta. Y por último, tuvimos la oportunidad de acercarnos y conocer pues, los 12 rectores que han estado al frente de esta facultad desde su origen. Y que, como se ha dicho en varias ocasiones, el primer alumno de esa facultad, y veréis en qué condiciones lo consiguió, fue un alameño, Pedro del Campo. Así que es tu turno, estamos deseosos de escucharte. Con su permiso, señor alcalde, muchas gracias, Antonio. Para mí es un honor presentar un libro en una ciudad con la historia de Alhama, rodeado de personas tan entrañables como Antonio Arenas y como Maripaz, que son jameños, se dice, ¿verdad? Jameños. Y acompañado por mi decano, que estoy un poquito protegido por él, pero mi decano me crea un problema cada vez que tengo que hablar después de él. Y es que habla tan bien, con esa prosa versificada que le caracteriza, que ahora cuesta trabajo hablar. Pero bueno, le agradezco que haya venido y me encuentro arropado por su presencia. En cualquier acto de presentación de un libro, las editoriales recomiendan que el autor hable de lo importante que es su libro, de todo el proceso de investigación, del trabajo que le ha costado investigar y obtener los datos, del proceso de escritura, de publicación. ¿Para qué? Para hacer atractivo el libro y incrementar las ventas, que es lo que le interesa a la editorial. A mí no me interesa nada de eso. Si se vende más o se vende menos. Yo en este acto de presentación quiero destacar dos figuras. Y la primera es la persona culpable de que yo haya escrito este libro. La persona responsable de que yo haya escrito este libro. Pues yo no soy un profesional de la escritura. Esos son los escritores y les pagan por escribir, ¿verdad? Los periodistas les pagan por escribir. Yo no soy un profesional de la escritura. Yo soy un mezclador de palabras y algunas veces hasta se entiende. Entonces hay una persona responsable de que yo haya escrito este libro. Esa persona responsable es un periodista de Alhama, que como habréis podido adivinar no es otro sino Antonio Arenas. Antonio Arenas yo lo conocí en el año 2016 porque había publicado un libro sobre María Galvani, una diva en Pinopuente, como él ha citado, y entonces yo, intentando divulgar el libro, yo no tenía Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, ni YouTube, ni tú tuviste, ni él tuvo, ni la madre que los trajo, pues se me ocurrió mandar un ejemplar al periódico Ideal. Y le decía en la nota, por si estima de interés, comentar en el periódico, ¿verdad? Para darle un poquito de difusión. El director de Ideal interpretó que la persona idónea para comentar el libro era Antonio Arenas, y él me llamó por teléfono para quedar un día, ¿verdad? Quedamos en el Parque García Lorca. Yo no lo conocía a él, yo me situé en un sitio estratégico, con lo cual controlaba las dos puertas del Parque García Lorca, y de pronto apareció un señor por una de las puertas con el libro de María Galvani, frotándolo al aire. Digo, aquel es Antonio Arenas. Bien, y él me hizo un reportaje y en Ideal y demás, ¿verdad? Y a raíz de entonces, todas las publicaciones que he hecho, él se ha encargado de darle difusión a través de una página web que se llama Ideal en Clase, o a través del periódico Ideal, publicando alguna crónica, o a través de Alhama Comunicación. Por eso le estoy extraordinariamente agradecido. Antonio Arenas es una persona muy singular, porque no hay acto cultural, deportivo, social en Alhama que él no se preocupe de darle difusión en el periódico Ideal. No digamos ya en Alhama Comunicación. La fiesta del vino, la media maratón, el carnaval, la Semana Santa hace unos días. Allí apareció la crónica. Y a primero de este mes, el día 6 de abril, iba yo por la Plaza de Rambla y me encontré un grupo de gente alborotando
era domingo, alborotando el domingo, y al frente de aquel grupo iba Antonio Arana, y es que iban pidiendo la parroquia para el municipio, la asociación aquella era Marchando por Alhama, y allí iba Antonio Arana con su cámara grabando, ¿verdad? Yo lo saludé, pero rápidamente porque la marcha continuaba y no podía. Es decir, que no hay acto en Alhama que él no se preocupe de difundir. Lo que él haga por Alhama lo conocerán ustedes mejor que yo. Lo que ustedes no saben es lo que él está haciendo fuera de Alhama, en el resto de la provincia de Granada. Él ha entrevistado a personas importantes, Francisco Gil Cravioto, Antonina Rodrigo, Antonio Ramos Espejo, el pintor Hernández Quero, y yo creo que a todos los periodistas lo que les gusta es entrevistar a gente importante. Tico Medina ha pasado a la historia porque entrevistó al Che Guevara en su día, ¿verdad? Y esa entrevista ha pasado a la historia. Él, bueno, pues ha entrevistado a personas importantes, pero me parece que es el único periodista que se preocupa de gente menos importante. Cualquier persona que publica un libro sin tener gran difusión, sin ser ningún escritor, ahí está Antonio Arana para publicar la crónica en Ideal. Cualquier persona que expone una exposición en el centro artístico, ahí está Antonio Arana para comentar esa exposición. Cualquier artista, cualquier persona, esa gente que hacemos algo que será más o menos interesante, pero que no tenemos quien lo difunda, ahí está Antonio Arana para difundirlo. Y ese mérito hay que destacarlo. Y yo tengo que reconocérselo a Antonio Arana, que no se ocupa de los grandes escritores, de los grandes pintores, sino de cualquier persona que intenta aportar algo. En uno de mi penúltima publicación, la de la biografía de los decanos de la Facultad de Farmacia, yo lo llamé y digo, mira que esto que ha salido, que hay que difundirlo. Me hizo su entrevista correspondiente, visitamos las 4 sedes de la Facultad de Farmacia y entonces yo le dije, oye, el primer licenciado en farmacia es de Alhama, que era lo que sabíamos en la facultad. La facultad hay un cuadro pequeñito como este, que pone allí Pedro del Campo, Alhama de Granada, y fue farmacéutico y fue inspector de drogas y ya está, y no sabemos nada más. Entonces él me dijo, ¿pero tienes algún otro dato aparte de que fue de Alhama? Digo, no, pero lo buscamos y me puse a buscarlo. Y oye, y empezaron a salir datos interesantes. Y otro día me dice, ¿pero tienes una foto de él? Digo, pues sí, tengo una foto de él y la vamos a mejorar. Y la hemos mejorado. Y conforme iban saliendo datos, yo se lo iba transmitiendo y él me iba animando. Y él me iba animando a que continuara. Y a mí no me costaba ningún esfuerzo continuar por el ánimo que él me daba. Ese es el mérito de él, despertar en un autor el interés por escribir una obra. Miren, para escribir poesía hará falta tener sensibilidad. Para escribir novela hará falta imaginación. Ahora, para escribir una biografía hay que tener una paciencia, porque no te puedes inventar nada. Tienes que atenerte exclusivamente a la realidad del personaje. Entonces, el personaje te tiene que atraer. Tienes que querer al personaje para tener la paciencia de buscar datos sobre él. Y él consiguió que yo tuviera esa atracción por el personaje. Yo lo único que pretendía era satisfacer lo que él me pedía. Busca datos, a ver quién era, de Alhama, ¿verdad? Lo único que pretendía y sin embargo despertó en mí el interés. Yo creo que eso tengo que reconocerlo y tiene un mérito extraordinario. No todas las personas en ese sentido intervienen de igual forma. Pero claro, luego me vine a Alhama y empecé a investigar. El primer sitio que investigué fue la biblioteca y el archivo histórico. Claro, pues ¿de dónde iba a investigar? En el archivo histórico municipal, que estaban todas las actas municipales. Y allí me encontré con una persona encantadora, una persona extraordinaria, que parece que yo la ilusioné,
con el personaje. Me estoy refiriendo, como comprenderán ustedes, a Maripaz García Prado, ¿verdad? Parece que yo la ilusioné, porque es que se ponía a investigar conmigo y allí nos pasamos bastantes días. Y hablamos, yo creo que la mitad de los días de Pedro del Campo y la otra mitad de los días de otros temas. Ella me transmitió la historia de Alhama, y me enseñó el archivo, los libros de privilegios, los libros de cabildo, esos documentos del siglo XV, de finales de 1400. Yo cuando veía aquello me quedaba alucinado, ¿no?, de los documentos que tenía. Y fueron unas tardes, ¿verdad?, entrañables las que pasé en la biblioteca. Eso es un ánimo que recibe uno para continuar investigando, para que la investigación no suponga ningún esfuerzo. Una persona muy cercana que enseguida se supo ganar, ¿no? El Pues apoyo, yo porque qué sé, me lo otros gané. Hay otros investigadores que vienen y no quieren Muy bien. que tampoco no sepan lo que Estupendo. investigan. Son muy personales. Hay que saber Bueno, uno yo quién quiere ayuda intenté y quién no. conquistármela también, ¿verdad? Bueno, pero es que me ocurrió que un rato libre, digo, voy a la oficina de turismo, allí a bichear un poco, a ver lo que había. Digo, me darán algún folleto, algún callejero o algo. Y les conté mi historia de Pedro del Campo, ¿no? Y la chica de Información y Turismo me dijo, pues vaya usted enfrente ahí, que está el registro civil, a ver si le pueden dar alguna información. Yo el registro civil no lo tenía en mi protocolo de investigación, porque el registro civil aparece en España en 1880 y tantos, y Pedro del Campo murió en 1880, por lo tanto no iba a estar. Pero bueno, como la otra me invitó, pues yo fui. Y allí me encontré con Juan Manuel Castro Moreno, y yo le conté mi historia de Pedro del Campo y se ilusionó. Digo, hay que buscar, bueno, él no está, pero puede que estén los familiares, o si tenían descendencia, luego no tuvieron, él no tuvo ninguna descendencia, hay que buscar, esto es buscar una aguja en un pajar. Digo, no se preocupe, usted déjeme a mí, y yo buscaré tranquilamente, usted no se preocupe. Pero bueno, me vieron allí y se pusieron a investigar conmigo, y en una mañana nos miramos los libros que nos teníamos que mirar. Encontramos algún detalle del hermano, que ese se quedó viviendo en Alhama, pero una gente extraordinaria la que me he encontrado en Alhama. Todos como se han ilusionado con la ilusión que yo traía, y todos han colaborado y todos han hecho posible que salga a la luz este trabajo. El otro personaje del que yo voy a hablar, naturalmente, es de Pedro del Campo, el protagonista de este acto, el atractivo de este acto. Ustedes han venido aquí buscando la foto de Pedro del Campo, es el atractivo. Y en primer lugar voy a destacar la actividad profesional que él desarrolló. En el año 1825, con 25 años, no había facultad de farmacia en Granada, ni en Madrid ni en Barcelona. Para ejercer la profesión había que ir a Madrid a examinarse en el Colegio de San Carlos. Y él se fue a examinarse de farmacia. Dice el certificado que aprobó por práctica. Parece que la teoría no sabía mucho de teoría, pero práctica tenía bastante. La práctica la había adquirido en Alhama, porque conocía todas las actividades agrícolas, conocía la Sierra de Alhama, Almijara, conocía las plantas y debió de trabajar en algunas farmacias de Alhama como auxiliar. Total, que fue a Madrid, que le dieron su autorización para ejercer la profesión y abrió una farmacia en la calle de las Camiseras, en Granada, que actualmente se llama calle Salamanca, y allí ejerció su profesión. Pero no era un farmacéutico normal. En aquella época los farmacéuticos preparaban los medicamentos a partir de plantas, sobre todo, pero preparaban sus propios medicamentos. Y Pedro del Campo consiguió preparar un medicamento que llegó a aparecer anunciado en el boletín oficial de la provincia de Granada, que no era cualquier cosa en aquella época, y decía el anuncio del medicamento: precioso medicamento para el consuelo y curación de la humanidad doliente. Bueno, pues la humanidad doliente, cuando le doliera algo, que tomaran aquello. Se llamaban medicamentos específicos. Específicos eran, porque eran muy específicos, tan específicos que la composición solo la sabía el farmacéutico, no la sabía nadie más. No le iban a decir la composición a otro para que le hiciera la competencia. Como profesional, como prestigio que tenía
fue miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País, fue miembro nombrado subdelegado de farmacia, inspector de drogas y perteneció a la Junta Municipal de Sanidad. Es decir, era un farmacéutico que destacaba, que tenía prestigio, y las autoridades, alcalde, gobernador, lo nombraban para que participara en estas juntas municipales que abordaban problemas de salud que afectaban a la población. Por ejemplo, aquellas oleadas epidémicas de cólera que sufrió Granada y la provincia durante el siglo XIX, en concreto la del año 1855, que afectó a Alhama también, con una particularidad, y es que en Alhama había dos oficinas de farmacia, dos farmacias. Un farmacéutico había muerto de cólera y el otro farmacéutico había enfermado de cólera. La situación era dramática. Tenemos una epidemia y además nos vamos a quedar sin farmacéuticos, pues a ver qué hacemos. El alcalde de Alhama de 1885, casi 200 años, pues se puso en contacto con Pedro del Campo y le dijo, oye, que tenemos este problema, ¿cómo lo arreglamos? Pedro del Campo, que tenía influencia, se puso en contacto con el gobernador civil de Granada y la solución que le dieron es que mandaron lo que entonces se llamaba un practicante de farmacia para que viniera a sustituir al farmacéutico que estaba enfermo. El farmacéutico que estaba enfermo en Alhama se llamaba Gregorio Díaz Jiménez y el practicante de farmacia, que era el practicante de la farmacia del hospital de San Juan de Dios. Claro, el hospital de San Juan de Dios dependía del gobernador civil, el gobernador mandaba allí, dijo tú, para Alhama. Se llamaba Manuel Rosa y el ayuntamiento de Alhama expresó su gratitud a este farmacéutico en los siguientes términos. Se le den las muy expresivas gracias en nombre de la corporación municipal por el buen comportamiento, celo y exactitud con que ha desempeñado su cometido en tan críticas circunstancias, habiendo sido causa de que las medicinas hayan surtido los mejores efectos por la oportunidad, esmero y eficacia con que han sido aplicadas a los enfermos en todas las horas del día y de la noche, en que se ha visto constante en el establecimiento que se confiara, de cuya conducta se dé conocimiento al gobernador de la provincia, deduzcan certificación de este particular y entréguesele a don Manuel de Rosa para su satisfacción. Es decir, que el hombre ejercía en Granada, pero nunca se olvidó de su pueblo natal, de Alhama. Y además, en una de las epidemias, lo que demuestra la generosidad de Pedro del Campo, proporcionó gratis las medicinas de su parroquia, las medicinas que necesitaban los enfermos coléricos. Ya indica cierto comportamiento solidario por parte de Pedro del Campo. En el año 1850 viene de Madrid a Granada don Mariano del Amo a fundar la Facultad de Farmacia. Lo nombran catedrático y primer decano de la facultad. Bien, pues Pedro del Campo no tenía necesidad de estudiar farmacia, porque ya se había examinado en el 25 y tenía autorización para tener una farmacia abierta al público. Sin embargo, como demostró que era una persona estudiosa, ávido de conocimientos, de actualizar conocimientos, se matriculó. En 1850 en Granada capital había 20 farmacias abiertas. El único farmacéutico con farmacia abierta que se matriculó de farmacia fue Pedro del Campo. Indica el interés por estar al día y por estudiar y por conocer. Y se matriculó de farmacia. Pero a la par se hizo bachiller en filosofía y bachiller en ciencias naturales. Que el muchacho tenía ganas de aprender y siempre que tenía oportunidad, pues a estudiar. Cuando acabó la carrera en el año 55, claro, había mucha escasez de profesorado, don Mariano del Amo tiraba de sus alumnos recién acabados y durante 6 años desempeñó interinamente algunas cátedras. Como profesional, además participó en algunas publicaciones, lo que indica el prestigio nacional que tenía Pedro del Campo. Colegio de Farmacéuticos de Madrid va a editar un diccionario de farmacia y a quien le pide consejo
a Pedro del Campo, en Granada, se va a editar una flora farmacéutica de España y Portugal. El único farmacéutico que interviene en esa edición, el único farmacéutico de Granada, ¿quién es? Pedro del Campo, porque conocía perfectamente las plantas. Se va a editar la 5ª edición de la Farmacopea Española. ¿A quién recurre? A Pedro del Campo. Es decir, que era un autor de obligada consulta en todas las publicaciones que se hacían en la época. Era un farmacéutico innovador, todo lo que salía nuevo, él se apuntaba, ¿verdad? Seguro que el móvil, si viviera ahora, el móvil lo manejaría mejor que lo manejo yo. Y en 1829 se introdujo en España la homeopatía, un tipo particular de medicina homeopática. Bueno, pues había en farmacias en Granada, 3 farmacias homeopáticas. Una de ellas, la de Pedro del Campo. Es decir, todas las novedades, todo lo que salía. Participó en la creación del colegio de farmacéuticos y 4 años antes de morir, en 1876, solicitó abrir una nueva oficina de farmacia en Granada, en Plaza Nueva. El expediente de autorización de esa farmacia yo lo encontré en el Archivo Histórico Municipal de Granada y allí aparecía una memoria con todos los medicamentos que tenía en la farmacia, todo el botame, todo el material de vidrio, el mobiliario, el mostrador, la solería, y aparece un croquis, un dibujo muy bien hecho del mueble que iba a utilizar dentro de la farmacia. Claro, yo cuando vi aquello me llamó la atención, le hice una fotografía, digo, esto hay que ponerlo en el libro, es bonito, este mueble antiguo con unos decorados barrocos, ¿verdad? Digo, esto hay que ponerlo en el libro, y muy bien, ya está, y me fui del archivo, bajaba yo por la acera del Darro, y cuando pasé por Plaza Nueva yo iba pensando en mis cosas, pues se me ocurrió mirar a una farmacia que hay allí, y miro a la farmacia y veo un mueble, digo, anda, pero si este es el mueble que yo acabo de hacerle una foto, y Dios mío, ¿esto qué es? Y entré y ya le pregunté al farmacéutico, ya estuvimos hablando y luego hemos tenido más entrevistas. Es decir, que el mobiliario que en 1876 puso Pedro del Campo en la farmacia Plaza Nueva, el mostrador, la solería, el botame, el material de vidrio, etcétera, permanece todavía en la farmacia. Los 7 farmacéuticos que han pasado por allí han tenido el buen gusto de no destruirlo. La farmacia se ha quedado un poquito antigua, evidentemente, ¿verdad? Pero han tenido el buen gusto de mantenerlo. Y además de la labor profesional que acabo de destacar, quiero destacar otra labor menos frecuente, porque, oiga, buenos profesionales de la farmacia, pues hay muchos, pero que además sean investigadores, ya hay menos. Y Pedro del Campo, además de un profesional de la farmacia, fue un excelente investigador. ¿En qué campo? En el campo que tenían que investigar los farmacéuticos de entonces, en el campo de la botánica. Él se había criado en Alhama, conocía el campo, conocía la faena del campo y conocía las plantas. En aquella época el farmacéutico tenía que salir al campo a buscar las plantas y con esas plantas elaborar los medicamentos. Y conocía perfectamente Sierra Nevada. Pues bien, en el año 1837, cuando él llevaba 17 años en su farmacia de la calle Salamanca, llegó a Granada Boissier. Boissier era un botánico suizo, fue el que descubrió la flora andaluza. Y fue el que la inventó y el que descubrió todas las plantas que no estaban descubiertas. Claro, Boissier sí era un botánico muy bueno, muy adinerado, y llega a Granada, pero Boissier no sabía ni dónde estaba la Alhambra. Se tuvo que ayudar de alguien. ¿De quién se ayudó? De Pedro del Campo. Fue la guía que utilizó Boissier para recorrer Granada. Y se instalaron en Alhama. Aquí estuvieron 3 meses. Se lo trajo a su pueblo. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían que hacer visitas a Sierra Nevada, a la Alpujarra y al Parque Natural de las Sierras de Alhama, Almijara y Tejeda, ¿verdad? Y cantidad de plantas las que descubrieron. Pedro del Campo era el que abría la expedición. La expedición iban con mulos, iban con criados, capataces, y Pedro del Campo iba por delante abriendo camino.
¿verdad? Y diciendo qué ruta había que utilizar y dónde podamos encontrar plantas y dónde no podamos encontrar plantas. Y luego había que preparar las plantas en unos papeles y en unas prensas para que el otro se las llevara a Suiza. Tanto es así que se creó una entrañable amistad entre Boissier y Reuter, que era su colaborador, y Pedro del Campo. Amistad que no solo duró los 3 meses que estuvo aquí en Granada, sino que duró hasta el final de la vida de Pedro del Campo. Digo hasta el final de la vida porque Pedro del Campo debió de morir, no de repente, pero debió de tener una muerte rápida, porque hasta el último día estuvo trabajando y carteándose con Reuter, que era el colaborador de Boissier. Y encontramos una carta en el Jardín Botánico de Ginebra, en Suiza, de la viuda de Pedro del Campo, dirigida a Reuter, en la que le dice, en contestación a la suya de tal día, es decir, que no le dio tiempo a Pedro del Campo a contestar, tuvo ya que contestar la viuda, lamento comunicarle el fallecimiento de mi marido, luego comunique la noticia a Boissier, que tanto lo apreciaba. Y tenían mucho aprecio, tenían mucha amistad. En un escrito de Boissier, dice Boissier, Pedro del Campo, mi mejor amigo. Esto es impresionante, ¿verdad? Que un farmacéutico, un investigador, traiga a investigadores de fuera aquí y diga mi mejor amigo. Tanta amistad tenían que Boissier, cuando descubrió alguna de las plantas, pues se las dedicó a Pedro del Campo. Como había que ponerle nombre en latín, en vez de campo le puso Campoi. Y hay varias especies que todavía conservan, la Sociedad Internacional de Botánica mantiene los nombres en latín de Campoi. Muchas plantas acaban en Tejedensi, de la sierra de Tejeda, Almijarensi, porque la había encontrado en la sierra de Almijara. De Alhama no encontró ninguna. Sierra Nevada, Nevadensi, porque la había encontrado. En todas esas excursiones, Pedro del Campo era la guía de Boissier. Bien, no cabe la menor duda de que Pedro del Campo estableció una relación íntima y se estuvieron intercambiando plantas durante el resto de la vida. Pero claro, Boissier estuvo aquí 3 meses, visitó Granada varias veces, pero él trabajaba en Ginebra. Pedro del Campo fue un recolector de plantas extraordinario, se las mandaba a Boissier y desacadas y ya él la investigaba. Hay una publicación, una especie de diario de Boissier sobre su visita a Andalucía, sobre su visita a Granada, sobre su visita a Alhama. Y al hablar de Alhama dice lo siguiente, que yo creo que vale la pena que lo lea aquí. Esta ciudad, oculta en un pliegue del terreno, solo aparece a la vista cuando se está a sus puertas. Es una de las últimas ciudades abandonadas por los moros y aún conserva su carácter oriental. Estamos hablando de 1837. Las calles son estrechas y oscuras, casi desiertas, serpenteando a lo largo de una empinada cuesta, y las casas son bastante pequeñas, con ventanas estrechas y enrejadas, y tejados rematados con cornisas de una forma particular. Hay varias posadas, y mejores de lo que cabría esperar por el aspecto del lugar. Esta ventaja se debe a la ubicación del pueblo en una de las rutas más transitadas entre Málaga y Granada. La que yo me alojé daba a la pequeña plaza triangular del lugar. Hacia las 4 de la tarde vi a toda la población masculina de Alhama agolparse allí, llegando cada uno silenciosamente replegado en su capa, fumando, formando grupos, conversando pero con perfecta dignidad y sin el tumulto que habría caracterizado una reunión similar en Francia. Esta asamblea de los habitantes de la ciudad no tenía nada de extraordinario. Se celebra todos los días. Por una especie de acuerdo tácito, todos acuden a ella. Y se pensaría que a alguien le ha ocurrido alguna desgracia si no se le viera allí. Se habla de asuntos públicos y de los intereses del municipio. En resumen, el fórum de los antiguos conservado en toda su pureza.
Al cabo de unos instantes, un extraordinario alboroto estalló en la plazuela. Se oían a lo lejos los sones de la música. Los estudiantes, los estudiantes. Era el grito general. Y pronto una tropa de niños irrumpió en la plaza, precedida de un cortejo formado por una docena de jóvenes con sombreros con 3 cuernos. Algunos cubiertos con viejos abrigos y otros con ropa harapientas y andrajosas, pero todos conservando una seriedad y un orgullo como cómico. Era una comparsa de esos estudiantes que durante las vacaciones recorren España cantando coplillas y acompañándose de diversos instrumentos. Algunos por el gusto a esta existencia nómada, la mayoría para ganar algún dinero y así poder aprobar exámenes y sacarse la carrera. La Universidad de Valencia cuenta con el mayor número de estos músicos itinerantes, cuya llegada se espera con impaciencia cada año en los pueblos y pequeñas ciudades de la provincia, donde traen romances y nuevas melodías. Uno de ellos, luciendo bigote y barba coquetamente recortada, soplaba una ronca flauta. Otro agitaba los cascabeles de una pandereta, con los ademanes de un noble actor de teatro. El resto tocaba la guitarra o el violín. Caminaban despacio y siempre cantando por la calle principal de Alhama, entrando en las casas principales sin formalidad y recibiendo cualquier carderilla que le arrojaban desde las ventanas. Termino. El trabajo más importante de la comparsa era el del gracioso, que no tocaba ni cantaba, sino que se dirigía al público y hacía peticiones, tanto jocosas como insolentes, que dejaban a la persona objeto de estas peticiones sin otro recurso que vaciar su monedero, marchándose lo más rápidamente posible para evitar la risa de la multitud. Esta es la descripción y nos describe, bueno, por una costumbre que había en 1837 en Alhama, que era reunirse por la tarde en la plaza y tratar de sus asuntos. Hemos tratado la faceta investigadora de Pedro del Campo a nivel internacional con Boissier, pero oiga, es que cuando don Mariano del Amo era botánico, venía ya consagrado como botánico en 1850, cuando vino a fundar la Facultad de Farmacia, encontró el cielo abierto, porque se encontró con un estudiante, era un especialista en botánica. Si Pedro del Campo ya había tratado con Boissier en 1850 cuando vino, y Pedro del Campo acompañó a don Mariano a muchas excursiones al campo, pero también le recolectaba las plantas y Mariano del Amo las investigaba en el laboratorio. Por eso algunos botánicos españoles han criticado a don Mariano del Amo diciendo que era un botánico de laboratorio. El botánico tiene que ser de campo, claro, pero es que tenía la ventaja de que tenía que ir fuera al campo a recogerle las plantas. Y no solo que Pedro del Campo recolectó plantas y colaboró con Boissier y con Mariano del Amo, es que Pedro del Campo también investigó y descubrió plantas nuevas y le puso el nombre en latín de almijariense, de haberla encontrado en la sierra de Almijara, y otras se las dedicó a su maestro, Mariano del Amo, a Amoy, y se mantienen actualmente 200 años después con el mismo nombre. Nos encontramos por consiguiente con una figura singular, un jameño, busque para bruto, jameño, ¿verdad? Yo decía alameño y decía, uy, eso queda aquí fatal, hay que decir jameño, ¿verdad? Pues nos encontramos con un jameño muy particular. En la propia Facultad de Farmacia tampoco se le conocían estas actividades profesionales, científicas y de investigación, que fue el primer licenciado en farmacia y vaya usted con Dios, ¿verdad? Y afortunadamente pues hemos podido sacarlo a la luz. Por eso yo creo que Pedro del Campo debe de figurar en esa relación de jameños ilustres, empezando por el personaje de Cenotia, que la nombra Cervantes en la última obra que escribió, cuando dice: nacida y criada en Alhama, ciudad del reino de Granada, conocida por mi nombre en todos los de España y aún entre otros muchos,
algunos kilómetros tenía recorrido Cenotia, ¿verdad? Pero bien, aparte de Cenotia, debe Pedro del Campo formar parte de ese grupo de jameños célebres, ilustres, como Heleno o Helena, Eduardo de Hinojosa, Salvador Raya, Andrés García Maldonado, etc. Y el ayuntamiento, pues igual podría tener algún detalle de una calle, de un monolito en un parque que recuerde a Pedro del Campo, ¿verdad? Te cogemos el testigo. Bueno, ya he conseguido algo. Que nada, a mí solo me queda agradecerle a ustedes su presencia, agradecer a las personas que me acompañan en la mesa que hayan venido y sobre todo al alcalde de Alhama que haya organizado este acto. Ha sido un placer haber venido. Muchas gracias.